Vamos a leer, vamos a ir salteando. Capítulo 21, cuando los tienen, me dicen amén. Mi hermana compartía acerca de los censos, ¿no? Fue permitido por Dios. Pero este censo que vamos a ver no fue permitido por Dios, ¿no? Tiempo de David. Dice, Satanás se levantó, 21:1, ¿tenemos todo ahí? Contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Versículo 7. ¿Sí? Quédate en el 7. El 3 y el 4 dice que el Joab, que era el general del ejército, dijo, David, no hagamos esto, no es de Dios, va a desagradar a Dios. Pero el consejo, la decisión del rey pudo más. El 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios, no solamente a Joab, e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. ¿A quién le dijo David? A Dios. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a este profeta que se llamaba Gad y le dijo a David, versículo 12, escoge para ti de parte de Dios 3 cosas, o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada nada más y nada menos que de Jehová, de Dios. Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Dios haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. El 13 dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Dios, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombres. 14. Y así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová, quédate con esto, y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía, basta ya, detené tu mano acá. El ángel de Dios estaba junto a la era, a la parcela, al terreno de Ornán, Jebuseo, como bien lo dice en el 2 de Samuel, Arauna, se le pone el nombre también. Ornán Jebuseo. Y alzando David 16 sus ojos, vio al ángel de Dios que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. ¿Cómo estaba el ángel? Con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Jerusalén es el lugar de adoración, ¿sí? Algo que importante decirlo, la tierra en ese entonces. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David no al ángel, porque nosotros no hablamos con ángeles, sino que son mensajeros de parte de Dios, están al servicio de Dios y también están al servicio también de Dios para la iglesia, ¿sí? Son ministros, son servidores, sino que David habló con Dios, dice. No soy yo que hizo contar al pueblo, dice. Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el 18 ordenó el ángel a Gad que le diga a David que suba y que construya un altar. ¿En dónde? En la parcela en la era de Ornán Jebuseo. Subió conforme a la palabra David. El 20 dice, y volviendo Ornán vio al ángel, por lo que escondieron 4 hijos suyos con el que él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en la tierra ante David. Ornán lo vio desde lejos al rey, al poderoso rey de Israel que era David, ¿no? Imagínate eso, un simple campesino que tenía una parcela, una tierra, lo vio, salió corriendo y se postró, ese es el rey que viene, ¿no? Y dice 22, entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Dios, dámelo por su cabal precio, o precio justo, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le dijo a David, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña, o sea, los cuchillos, los utensilios, el trigo para la ofrenda. Te doy todo si vos sos el rey, David. 24, el versículo clave de esta noche.
Dice entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No sacrificaré holocausto u ofrenda a Dios, no le voy a dar algo a Dios que no me cueste nada. Y el versículo 25, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Dios, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos, la aprobación divina de Dios, donde siempre Dios estuvo aprobando al pueblo en los sacrificios con fuego. Dios respondía. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. ¿Sí? La guardó a la espada en ese entonces. Palabra de Dios. Amén. Una de las cosas que estuve meditando y estuve prestando atención en el culto es que somos salvos por la gracia de Dios, que tenemos los beneficios espirituales en Cristo Jesús. La gracia, como cantábamos, cancela todo mérito humano, todo lo que haga, lo que digamos, lo que hacemos, comemos, bebemos, lo que tengamos es por la gracia de Dios, amén. Pero lo que no cancela la gracia de Dios son algunas demandas espirituales que en tu responsabilidad como hija de Dios y como hijo de Dios tenés que hacer delante del Señor, amén. Nadie te dice a la iglesia, vení, que va a ser todo color de rosas, vení, vos quedate acá tranquilo, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad que sí? En la iglesia, en el servicio a Dios, ¿no? Y hay algo que sabemos que la gracia es gratis, ¿no? ¿No pagamos algo por eso? No, es gratis. Jesús se dio a sí mismo, Dios mismo, en propiciación por nuestros pecados gratis, se ofreció gratuitamente. No había nada que pudiéramos hacer para merecerla y no hay nada que ahora, en tiempo presente o a futuro, podamos hacer para merecerla también, ¿sí? O alcanzarla. Solamente lo que podemos hacer es aceptar la gracia de Dios por medio de la fe en Jesús. Amén, hermanos, ¿sí? Y meditaba en esta semana, y voy a ir bien rápido, ¿sí? Cuando alguien compra algo, compramos algo que está de oferta, ¿sí? Enzo me instruye un poco en eso, en las ropas, porque él trabaja, ¿no? Y sabe de la tela. Y yo voy a comprar algo, ¿no? Por ejemplo, acá en la zona, que está barato una remera, ¿qué pasa? La compro, está genial, me la pongo. Después cuando la lavo, ¿qué pasa? Puede que se achique, ¿verdad que sí? O se llena de pelusas, ¿sí? Como este pantalón que ya está lleno de pelusas, ¿no? O una remera negra se llena de pelusa o se achica. ¿Por qué? Porque está ese dicho que se dice que lo barato sale caro, ¿sí? Sale caro, ¿no? Y a veces ese dicho popular o ese proverbio nos enseña que a veces es preferible poner un poquito más, ¿no? Para que no nos pase eso, ¿no? Y comprar algo, y a eso es lo que voy, de calidad, ¿sí? Lo mismo pasa, hermanos, en la vida cristiana. Nosotros no podemos pretender al Señor darle algo, y no se trata de cantidad de dinero, no se trata de algo material que le doy a Dios, ¿no? Sino que se trata de la calidad de lo que le estoy dando al Señor. ¿Me siguen con eso? Amén. Y algo que quiero compartir, y se los voy a ir leyendo, ¿sí? En el versículo vemos varias cosas. Primero, en este capítulo, pecó. Satanás lo tentó, hizo un censo, y dice que habían como 1.300.000 en Israel. Joab, el general del ejército, le dijo a David, mirá, David, está mal lo que estás haciendo, para mí no va. Y David dijo, no, vamos a hacerlo así, y lo hicieron, ¿sí? ¿Qué pasó? Ni siquiera Joab se atrevió a contar a la tribu de Leví y los de Benjamín que no tenían un lugar de tierra, porque ellos estaban encargados del tabernáculo, del templo, del tabernáculo, porque no había templo en ese tiempo, ¿no? Estaba el tabernáculo, y ellos estaban encargados de llevar al pueblo, a todas las tribus, a Dios. Eran encargados de transmitir la ley, estaban los sacerdotes, los levitas. Entonces fijémonos esto, Joab, el general del ejército, tenía tanto respeto y temor por Dios que no se atrevió a contar a los levitas, a la tribu de Leví y Benjamín. Pero David,
un hombre que era conforme al corazón de Dios, un hombre que era el dulce cantor de Israel, era un hombre que fue usado por Dios, que mató al gigante, que despedazaba a los leones, un hombre que toda su vida estuvo en servicio a Dios, terminó haciendo un grave error, y como bien lo dice él mismo, locamente he hecho, ¿no? Delante de Dios, algo loco. Es como diciendo David, Dios, ¿en qué estaba pensando? ¿Alguna vez te preguntaste, hiciste algo y dijiste, reflexionaste y dije, qué mal lo que hice? ¿Qué estaba haciendo? David, en ese entonces también, ¿no? Un hombre que había hecho todo, gran parte de los salmos se atribuyen a él, ¿sí? Pero había pecado también con Betsabé, hubo una rebelión también en su casa, la espada no salió por causa de ese pecado, y acá también pasó esto, y como hemos compartido, Dios le dice, mira, escoge 3 cosas, ¿no? ¿Te arrepentiste? Ok, David, pero escoge 3 cosas ahora. La consecuencia vino sobre su pueblo, ¿no? 3, como lo vimos acá, años de hambre. 3 años es un montón, te morís de hambre. 3 meses ser derrotados por tus enemigos, ¿no? Desde enero hasta marzo, desde marzo hasta mayo van a venir tus enemigos y vas a ser derrotado, va a haber muerte, va a haber mucha muerte, ¿no? Esos 1.300.000, no sé cuánto iban a quedar si escogía David esa parte. O 3 días solamente, dice Dios, dice la espada de Dios, ¿no? 3 días, ¿no? Sábado, domingo y lunes va a venir la espada de Dios, y esto se traduce como lo hemos compartido acá, peste en la tierra, una peste, una plaga, y el ángel de Dios que haga destrucción en todos los términos de la tierra. Un solo ángel, ¿no? Dios es poderoso, hermanos, ¿sí? Dios es tremendamente poderoso. ¿Y qué pasa? Bueno, lo que hemos compartido, David responde y dice que escoge esa parte que era la peste y los 3 días, ¿no? Y murieron 70.000 hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Dios se arrepintió de lo que había hecho, y el ángel se le detuvo en esta era, en esta parcela de Ornán. ¿Y qué pasó luego? Como hemos compartido, bueno, se arrepintió, se postró, obedeció a Dios haciendo el sacrificio, ¿no? Volviendo al pasaje, hermanos, no necesitamos demasiado, una de las cosas que quiero dejarte, para darnos cuenta que el Señor se merece lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que el máximo ejemplo, que es pagar un alto precio, y acá voy con todo lo que se estuvo compartiendo en la reunión, y la mejor ofrenda la vemos en lo que Cristo hizo por la humanidad, por vos y por mí, ¿verdad que sí? Un precio tan alto, incalculable, que a diferencia de lo que David le pagó, que son como 600 ciclos de oro, nosotros no sabemos cuánto costó el precio de lo que Jesús pagó por vos y por mí. Nunca lo vamos a saber. Dios es profundidad, ¿sí? Lo que Cristo hizo, como compartía mi hermano Esteban también, Jesús dejó en claro, nunca dudó cuando estuvo en Getsemaní, cuando la ira de Dios ya dejó de apaciguarse, venía sobre él, Jesús dejó en claro y escrito en la Biblia, en las 4 evangelios sinópticos, que era la única alternativa, que era el único remedio para que nosotros podamos ser salvos y libertados del pecado. Pero Jesús nunca dudó, porque Él era Dios. Él sigue siendo Dios, amén. Por eso, hermanos, a veces estamos inmersos en nuestras preocupaciones, en nuestras dificultades. A veces estamos muy atareados con la agenda eclesiástica, me pasa a mí, ¿no? El sábado pasado vinieron los pastores, mañana voy a ir a servir de nuevo allá, estoy yendo los domingos, ¿no? Sirviendo. A veces estoy sirviendo en la radio, lo que sea, ¿no? Me pongo de ejemplo, y a veces nos tenemos que preguntar qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros, ¿sí? No porque estoy yendo a una iglesia a predicar, porque voy a ir para acá, para allá, porque estoy sirviendo a Dios, y es eso. Pero realmente, ¿cuál es la ofrenda que Dios merece de nosotros? Amén. A veces nos pasamos sirviendo, ¿sí? En el servicio, pero no llevamos una vida de intimidad, una ofrenda íntima con Dios. ¿Me siguen con esto? Amén. Es un buen deseo cuando nosotros queremos hacer las cosas bien, pero esa es la pregunta, ¿no? Como te compartía Pablo, años más adelante le dijo a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 2, hijo mío Timoteo, mirá, esforzate en la gracia. Te decía que la gracia es un regalo no merecido, es por gracia que sos salvo, hermano, pero
Por algo la palabra de Dios dice que nos tenemos que esforzar en la gracia. Es decir, que venir a la iglesia es un esfuerzo. Que el orar es un esfuerzo. Que leer la palabra es un esfuerzo. Que alabar a Dios es un esfuerzo. Que ejercitarse en la piedad, como lo dice también en la primera epístola a Timoteo. No le hagas caso a los chismes, a los cuentos viejos, eso que no sirve nada. La fábula, ejercitate en la piedad es un esfuerzo. Amén. De la misma manera nosotros, hermanos, el servir a Dios, la gracia, el darle nuestra mejor adoración es un esfuerzo. Amén. Y a veces tenemos buenas intenciones, pero podemos caer en la monotonía por no consultar a Dios como lo hizo David. Señor, ¿vos querés que cense al pueblo? ¿No? Por no consultar a Dios podemos cometer un pecado que a Dios no le agrada. Amén. Hubo un teólogo en el siglo XX que aportó mucho a la teología. No llegó a los 50 años, murió a los 40 en la Alemania nazi, que se llamó Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, ¿sí? Que él hablaba de la gracia barata, ¿sí? Que ese término es un término en el cual él decía que estaban las iglesias luteranas en ese tiempo en Alemania, estaba Hitler, ¿no? Ese hombre que es un tipo de anticristo, podríamos decir, mató a cuántas personas, ¿no? Y estaban los pastores luteranos predicando los domingos, pero después de lunes a sábado se callaban. ¿Por qué? Por temor a este hombre, ¿no? Y él hablaba de que eso es una gracia barata, porque en definitiva, ¿cuál era el costo y el precio? Acá sabemos que David pagó un precio. Dámelo, Hernán, te pago esto, ¿no? Lo que Cristo hizo por vos y por mí no lo sabemos cuánto costó. Es incalculable, es inmensurable, ¿sí? Pero en ese tiempo, me imagino en Alemania nazi, los pastores luteranos, la iglesia, el precio era la vida misma, ¿no? Y sabes que nosotros, dijo Jesús, que tenemos que dar la vida por Él, ¿no? Hay hermanos ahora que no sabemos los nombres, que están en el Oriente Medio, que están, hermanos ocultos, predicando el Evangelio, como compartía un video una vez en India, que quieren matar a los cristianos en la Pascua, están planeando matar a cristianos. ¿Cuál es el costo que están pagando? La ofrenda es su propia vida por el Evangelio. Amén. Mi hermana compartía eso, lo del éxodo, la tierra prometida. ¿Sabes que el Evangelio es un éxodo? La vida cristiana es un éxodo, hermano. Dios te llama del pecado, te liberta, ¿sí? Te llama a la tierra prometida, pero ahora estamos en este desierto donde estamos transitando, peregrinando, y no tenemos la nube de gloria ahora. Ahora tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a Cristo, amén, que nos guía al Señor, que nos guía a la vida eterna, y ahora es mucho mejor porque podemos disfrutar, ¿sí?, de esta vida plena. Y la tierra prometida es en el cielo, donde Jesús dijo, te voy a preparar un lugar. Estoy preparándote un lugar para vos. ¿Sí? Está preparando un lugar el Señor. Amén. Por eso al final te das cuenta, hermano, que hay un precio que pagar. Y es ahí donde muchos reniegan en la fe. Lo vemos en enero y en diciembre no están. Hay muchos, hermanos, y esto no es, hablo primeramente a mi vida, ¿no? A veces, ¿sí?, me he encontrado en decir, oh, Señor, como que me atribuyo a Elías, pero ¿qué sentido? El que está en la Biblia, que estaba en la cueva, ¿no? Me he encerrado y me digo, oh, Señor, estoy tan pobrecito, o me he encerrado en mis propios problemas, en mis propias dificultades, cuando tenemos a un Dios poderoso, amén, cuando tenemos a un Dios que salva, que lo dio todo por nosotros, pero también el Señor pide todo por vos, que le des todo al Señor, amén. La palabra de Dios dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, no con una parte solamente, ¿sí? El costo de la verdadera adoración, ¿sí? No importa lo que haya pagado David, porque David, como estamos compartiendo, era el rey, y lo que pagó, podemos decir, pero David, sos el rey, no le pagó absolutamente nada, no le costó nada tal vez, ¿no? Pero esto nos enseña de que para dar algo tenemos que dar, ¿sí? Para ofrendar al Señor tenemos que saber que no es gratis, no tenemos que darle algo, no porque tengo a mis padres que son pastores, yo me quedo con el brazo cruzado y no tengo una vida íntima con el Señor. Amén. Cada uno de nosotros somos llamados a una relación personal con Cristo y a una identificación más cerca del Señor. Por eso muchos reniegan de la fe e intentan seguir las pisadas de Dios de lejos, ¿sí? Hay un himno que es el himno 111 que dice, quiero seguir las pisadas del Maestro. Quiero ir en pos
de mi Rey y Señor, decía. Y el coro dice, qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz. Pero dice, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Es decir, que seguir a Cristo, Jesús te dice, venid en pos de mí, los que están trabajados y cargados. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Señor te dice, no vas a ir delante de mí, sino que yo voy a ir delante de vos, pero tenés que ir cerca de Cristo. Cuanto más cerca estés de la luz, cuanto más cerca estés del Señor, más vas a ver tu condición, vas a ver la luz y vas a ver, Señor, estoy mal en esta área de mi vida. Amén. Por eso, hermano, al final el culto, y acá te lo leo, Romanos 12:1, dice Pablo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho por ustedes, a favor, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adoración no es canciones lentas. Nosotros decimos, ¿sí?, de manera técnica o tal vez ni mera, ¿sí?, cuando cantamos, cuando hacemos la lista, bueno, vamos a cantar la alabanza a esto, la adoración es estas dos canciones, ¿no? Son lentas. Eso sigue siendo alabanza a Dios, ¿sí? Toda canción es alabanza a Dios y adoración es mucho más que eso, hermanos. Adoración no es cuando yo le doy algo a Dios, ¿no? Una parte a Dios. Podríamos decir, David, bueno, le diste una parte, ¿no? Adoración es cuando Dios obra algo de sí mismo en mí, ¿sí? Y te ministra, ¿sí?, en tu vida. Cuando el Espíritu Santo obra algo de Él mismo en vos, hermano. Eso se trata adoración. Es cuando ahí es el punto de encuentro entre vos y Dios. Cuando estás a solas, cuando ya no podés más, cuando reconoces tu pecado, porque vemos que hubo una serie de cosas que pasó para que David llegue a la ofrenda a Dios. Reconoció su pecado, hizo una gran ofrenda. Fue tremendo lo que pasó. Pero luego de eso, dice que obedeció a Dios y ofreció esa ofrenda y Dios la aceptó, ¿sí? Es el punto de encuentro. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay dos realidades que no podemos no verla. En espíritu, ¿sí?, una realidad espiritual que tengo que adorar a Dios, es el punto de encuentro donde muchas personas, el mundo no lo tiene, pero nosotros sí los tenemos y podemos acercarnos a Dios a través de lo que Jesús hizo y en verdad, en inteligencia, con nuestra voluntad, con nuestra alma, con nuestras emociones, con inteligencia, con nuestro intelecto, puedo adorarle a Dios y reconocer, Señor, vos sos esto y yo soy esto. Amén. Por eso David hay una relación que ve muy íntima y muy estrecha que es entre su espiritualidad y el nivel de lo que le da a Dios, ¿sí? David se da cuenta que el culto, que no cuesta nada, hermanos, a eso quiero llegar, no es un culto verdadero. No es un culto verdadero. El culto que le ofrecemos a Dios, ¿sí?, no tiene que ser parcial, es una entrega total de uno mismo, ¿sí? No se trata solamente, no te doy una parte, Señor, voy a hacer transacciones con Dios en esta manera o esto, ¿no? Es cada día ir un poquito más profundo en la oración, ¿no? He hablado con personas que dicen, no, yo oro, en realidad no se trata de orar, me decían, ¿no? Tantas horas, sino en 5 minutos, bueno, te doy el ok en eso, si lo haces de corazón y Dios responde esa oración. Pero ¿sabes una cosa importante? Pablo decía en Efesios que hay que orar en el Espíritu. Y yo creo que para orar en el Espíritu no vamos a llegar a esa oración en Espíritu orando 5 minutos. No podemos, hermanos, ¿sí? Está bien que empecemos de a poco, así, pero al final hay que ir más profundo, hay que ir más profundo. Hay un esfuerzo que tengo que hacer y el principal enemigo es nuestra propia carne, que quiere hacer otras cosas, ¿sí? El principal enemigo somos nosotros mismos, pero cada día el Señor nos llama a ir más profundo a la presencia de Dios. Amén. El costo de la verdadera adoración depende del valor del sacrificio, y esto no se refiere a números, sino a la calidad y al expresarle al Señor cuánto lo amás con tu ofrenda ante sus pies. Por eso cuando ofrendamos, cuando diezmamos es el 10%, pero cuando ofrendamos no es el 10%, no tiene precio, ¿no? Cuando ofrendo le doy al Señor lo que he ganado en mi trabajo, y lo que he ganado en mi trabajo, he invertido mi tiempo, y lo que he invertido en mi tiempo, he invertido mi vida. Entonces le estoy diciendo a Jesús, cuando vengo a la iglesia y ofrendo al Señor, te estoy dando mi vida, parte de mi vida. Amén. Eso es
ofrenda al Señor. Es saber y entender lo que estamos haciendo delante del Señor. Amén. Por eso, hermanos, ya termino con esto. Salmo 51, versículo 16 al 17. Dijo David, luego de que pecó con Betsabé, luego de que era el hombre conforme al corazón de Dios, que conocía la mucha misericordia, como hemos leído, Señor, tú eres grande en misericordia, pero no caiga en manos de hombres. Seguramente esto tocó el corazón de Dios y Dios se arrepintió de aquel mal. Pero en el Salmo 51, 16, 17 dijo David, Señor, no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios, o en otra versión dice, los sacrificios que Dios acepta, la ofrenda que a Dios le agrada, son el espíritu quebrantado, son el de un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, hermanos. 4 cosas para dejarte y con esto termino. La adoración no es gratuita. Amén. La verdadera adoración cuesta algo, ya sea tiempo en tu vida. Y evalúate con esto. Esfuerzo o recursos. El sacrificio es esencial. Número 2. El sacrificio es un elemento clave en la adoración. Yo no puedo decir estoy adorando al Señor, pero no sacrificio nada de mi vida. Acá que pudimos venir en estas 2 horas, mi tiempo. Podría estar haciendo otra cosa, pero vine a la casa de Dios porque quiero adorar a Dios, quiero tener ese punto de encuentro, quiero encontrarme con Dios, quiero postrarme y adorarle, no quiero ser igual, quiero más de Dios. Amén. Ya que muestra el sacrificio nuestra disposición a renunciar a cosas valiosas por amor a Dios. Ornán, te doy esto. No quiero dar algo a Dios que no me cueste. Porque si aceptaba esas cosas gratis, David, de Ornán, lo iba a dejar en la ruina Ornán. ¿Se dan cuenta de eso, hermano? Porque le iba a decir, yo soy el rey, dámelo. Y después, ¿cómo iba a empezar de cero Ornán? Este Jebuseo le dio todo, pero bueno, se aceptó. ¿Y cómo hago? Le pagó, le dio el dinero. Mirá, te doy esto, empezá de nuevo. Porque quiero darle algo de mí que cueste al Señor. ¿Sí? Y depende de cada uno de nosotros. Número 3, la calidad del sacrificio. La calidad del sacrificio es más importante que la cantidad. ¿Sabías eso? Hubo una viuda en el tiempo de Jesús. Había muchos que daban lo que les sobraba, pero Jesús vio una viuda que dio solamente una moneda y le dio todo al Señor. Y Jesús dijo, esa dio todo. Señor, estoy sin trabajo. Estoy pasando por esto, pero te doy, ¿qué puedo darte? Mi recurso, mi tiempo en oración. Puedo darte más tiempo, Señor, lectura en la palabra. Puedo buscarte más en oración. La calidad del sacrificio es más importante que la cantidad. Dios busca un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Amén. Y número 4, como compartía, la adoración es un encuentro con Dios. La adoración es un punto de encuentro entre Dios y el hombre, donde Dios obra algo de sí mismo en nosotros. Y ahí volvemos a la gracia. Antes no podíamos, el punto de encuentro no existía por el pecado, pero Jesús abrió ese camino nuevo y vivo a través de su sangre y podemos tener acceso a nuestra vida con el Señor. La aplicación que quiero dejarte, evalúa tu adoración. Reflexiona sobre tu vida de adoración y preguntarle al Señor si estás entregando todo de ti mismo a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo, el Señor quiere todo de nosotros, amén. Buscar la forma correcta de sacrificar, de agradar al Señor. Buscar la forma de sacrificar tu tiempo, esfuerzo y recursos para demostrar tu amor y dedicación a Dios, hermano. ¿Sí? Y otra cosa, cultiva un espíritu quebrantado. Cultiva un espíritu quebrantado. Una dependencia absoluta del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, acá estoy. Me pasa esto, Espíritu Santo, quiero tener un encuentro contigo. ¿Sí? Si no has nacido de nuevo, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero tener una experiencia personal con vos, Espíritu Santo. Estamos en la casa, pero el Espíritu Santo tal vez está en otra habitación en nuestra casa. Y estamos sentados en el living tal vez. Imagínate eso. Y el anfitrión de la casa, que es el Espíritu Santo, todavía no lo hemos encontrado. Somos iglesia, pero todavía no tuvimos ese encuentro. La adoración es un punto de encuentro. Cultiva un espíritu quebrantado y un corazón contrito, reconociendo tu necesidad de Dios y su misericordia.
Quería hacer algo hoy, no sé si me aguantan 5 minutos, ¿sí? Quiero que saques tu celular, todos, que saquemos nuestro celular. ¿Cuánto tienen celular? Y que vayamos a la calculadora. Y con esto terminamos. Dame el ok si ya tienen la calculadora. ¿Tienen la calculadora todos ahí? Ok, ahí está. Pablo el Hijo, ejercítate en la piedad, ¿sí? Hay que dar un sacrificio de parte de nosotros, amén. Por eso, sinceramente, lo que quiero hacer, del 1 al 10, yo voy a leer 8 cosas que son los ejercicios y las disciplinas espirituales que tenemos que hacer por gracia de Dios. Y honestamente vos, no me lo digas, anotalo ahí en tu calculadora y vas a ir sumando del 1 al 10 cuánto te das vos, sinceramente, en estos ejercicios espirituales. ¿Se entendió? Es decir, de cada cosa, date un número, del 1 al 10, sinceramente con vos mismo, delante del Señor. Y esto yo también lo hice y yo dije, estoy mal, ¿no? Necesito. Vamos con la primera, estudio de la Biblia. ¿Qué es estudio de la Biblia? Seminario, un diccionario en tu casa, un comentario bíblico, una Biblia de estudio. ¿Cuánto tienen Biblia de estudio? Una Biblia de estudio. Si no lo tenés, ¿sí? Es un llamado y un compromiso al estudio. No solamente leer la palabra de Dios y alimentarte en los cultos, sino en tu casa. ¿Cuánto tiempo le dedicás a la lectura, a la aplicación y vas a diccionarios y a comentarios? ¿Todos se pusieron del 1 al 10 ya? ¿Ok? Ahora vamos sumando, ¿sí? Ponemos más. Número 2, meditación de la Biblia. Esa meditación de la Biblia es lo que se conoce como el Selá, que David siempre compartía un salmo, escribió una oración a Dios y luego dice Selá. Es como que, stop, para un momento. David para un momento él mismo y dice, espero un momento ahí y vuelvo a meditar en lo que acabo de leer. ¿Cuánto tiempo, del 1 al 10, cuánto te das en la meditación de lo que lees? Es pensar en lo que leíste. Es pensar, no es orar, es pensar. En tu trabajo, leí a la mañana, en el trabajo, en el viaje, pensar y meditar. Del 1 al 10, ¿estamos? ¿Ya está todos? Número 3, oración. ¿Cuánto te da del 1 al 10 en la oración? Y la oración no congregacional, sino a puerta cerrada, en la intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo pasás de oración con Dios? Del 1 al 10, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Y te decía, de calidad. Podemos estar repitiendo palabrerías 1 hora, tal vez, y no llega ni al techo la oración. Pero podemos estar, sinceramente, podemos estar 15, 20 minutos orando por una oración poderosa delante del Señor, que el Señor te ministre y que tengas un encuentro con Él ahí. Del 1 al 10, ¿estamos? Número 4, ya vamos cada vez, ayuno, y no te digo una vez a la semana, vamos a ayuno una vez al mes. Estamos en marzo, ya está terminando marzo, una vez al mes. ¿Cuánto te das en tu vida de ayuno? ¿Sí? Sabemos lo que es el ayuno, no comer y acomodar un tiempo. Algunos ayunan de tarde a noche por el trabajo, no pueden, o algunos de mañana hasta el mediodía. No hay horario, ¿sí? Pero ayuno se enfatiza más en la oración. Puedes leer la Biblia en la alabanza, pero es ayuno una vez al mes, del 1 al 10. ¿Se anotaron ya? Número 5, comunión. ¿Qué es comunión? Congregarte, venir a la iglesia, tener comunión con los hermanos. Termina el culto, una comunión con los hermanos. Del 1 al 10, ¿cuánto te das en eso? Sinceramente, no me lo digas, decirle al Señor y medita en eso. ¿Listo? 6, la cena del Señor, cuando se comparte la Santa Cena. Y esto es importante en qué? La importancia. ¿Cuánto te da del 1 al 10 en la cena del Señor? ¿En qué? En recordar y en ser consciente de lo que estás haciendo cuando compartís la cena del Señor. Cuando estás compartiendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo derramado en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuánto sos consciente del 1 al 10 cuando hay Santa Cena en la iglesia o en otra congregación? Del 1 al 10, ¿cuánto te das? Número 7, ya termino. Alabanza, cantar, alabanza, adorar, cantar canciones, alabanza, pero no congregacional, en la casa. ¿Cuánto cantás? ¿Cuánto cantás? Vos decís, yo no soy buen cantante, ¿eh? No soy decir, no, yo canto y me dice mi esposa, callate, ¿viste? ¿Cuánto cantás de corazón al Señor?
se trata de lo más dentro. Del 1 al 10, ¿cuánto cantás? ¿Cuánto tiempo pasás de alabanza a Dios? Poniendo alabanza, cantando, un video, una canción, o antes de acostarte, en la semana. ¿Sí? ¿Listo? Y último, lo que te compartía, adoración. Yo creo que esto es lo más, sobre todo, más íntimo. Del 1 al 10, ¿cuánto te das en lo que le decís a Dios? Del 1 al 10, ¿cuánto tenés ese punto de encuentro? ¿Cuánto llevas ese punto de encuentro con Dios, como estuvimos viendo hoy? Del 1 al 10. 8 cosas que vimos. Estudio de la Biblia, meditación de la Biblia, oración, ayuno, comunión, la cena del Señor, alabanza y adoración. ¿Ya se anotaron todos? Ahora todo eso dividido por 8. Ponés dividir todas esas cosas que te anotaste por 8. ¿Sí? Y ese es el número que nos da. Ese es el valor que nos da a nosotros, ¿no? Delante del Señor. Siendo sincero, yo también lo hice y dije, Señor, necesito más de Él, íntimamente, ¿no? Y realmente se trata, hermanos, como compartíamos, de evaluar nuestra adoración, de buscar la forma correcta de sacrificar y agradar a Dios y de cultivar un espíritu quebrantado. La conclusión es Efesios 5:2. Dijo Pablo, y con esto termino y oramos, vivan una vida llena de amor, dijo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cristo pasó la mayor parte del tiempo orando también, ¿no? Dios mismo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como un aroma agradable a Dios. Leímos versículos 26 y 27 que vino el fuego, luego de que David hizo esto, y es la aprobación divina, ¿sí? Cuando vos te sacrificás por el Señor, cuando le das más al Señor, vas a recibir la aprobación del Espíritu Santo diciéndote, sí, para adelante, estás haciendo lo correcto, estás por buen camino, ¿sí? Cada día más, hermanos, la cosa más importante es que el altar somos nosotros mismos, somos templo del Espíritu Santo, donde Él habita, vino a hacer su morada, y cada día tenemos que darle al Señor un sacrificio santo y agradable delante de Él.